Relatos de medianoche, leyendas de carretera. Los conductores de carga evitan hablar de cierta historia cuando cae la noche. Algunos cambian de tema, otros simplemente guardan silencio, porque dicen que hay cosas en la carretera que no deberían existir. El coche blanco. Desde hace décadas, muchos aseguran haber visto un auto que aparece de la nada a mitad del camino durante la madrugada. No tiene luces, no hace ruido, y aún así, puede verse perfectamente entre la oscuridad absoluta, como si la propia noche quisiera que lo vieras. La primera vez que se contó esta historia, un camionero con años recorriendo carreteras, lo vio, pensó que iba a morir. Era casi la 1 de la mañana. La carretera estaba vacía y una ligera niebla cubría el asfalto. El sueño comenzaba a pesarle cuando, de repente, el coche apareció. No salió de una curva. No entró desde un camino. Simplemente estaba ahí, a unos metros de frente. Quieto, invadiendo su carril, sintió que el corazón se detenía. Giró el volante violentamente y el tráiler rechinó sobre el pavimento. Por un instante creyó que iba a volcar. Logró estabilizarse. Al mirar por los espejos, aquel auto ya no estaba. El coche había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Al día siguiente, en una parada para descansar, contó lo que le había sucedido a otros traileros, lo que uno de ellos le aconsejó: si lo vuelves a ver, no lo sigas, porque si lo sigues, él también empieza a seguirte a ti. Con la advertencia que le habían contado retomó su camino. Esa misma noche lo volvió a ver. El automóvil avanzaba siempre a la misma velocidad, jamás aceleraba, jamás frenaba, y lo más extraño, las llantas no giraban, parecía deslizarse, como si algo lo arrastrara desde abajo. Esta vez sintió miedo durante kilómetros. El automóvil avanzó por la carretera vacía, sin variar la velocidad, sin moverse un centímetro, hasta que llegó a un viejo cruce abandonado, un lugar donde el pavimento estaba roto y una cruz oxidada sobresalía entre la maleza. El coche le cerró el paso, entonces forzosamente frenó y entonces, la puerta del pasajero se abrió sola. Muy lentamente, sintió un frío insoportable, se acercó y miró dentro. En el asiento había una mujer vestida de blanco. Su cabello largo cubría completamente su rostro, no se movía, no respiraba. No hacía nada. Le preguntó: ¿se encuentra bien? Entonces el cabello comenzó a apartarse lentamente. Muy despacio, como si algo debajo de la piel sonriera antes de mostrarse. Retrocedió un poco, entonces notó algo. La mujer no estaba sentada. Flotaba algunos centímetros sobre el asiento. Entonces levantó la cabeza de golpe. Miró su rostro. No tenía ojos. Solo huecos oscuros, profundos, vacíos, y dentro de ellos parecía moverse algo, como sombras agitándose. Entonces comenzó a escuchar varias voces que decían: Por fin regresaste. Después las puertas del coche se cerraron solas, el motor encendió y el automóvil desapareció entre la oscuridad. Cayó al suelo, temblando. Junto a él había una fotografía vieja en blanco y negro. Era una pareja, un hombre y una mujer sonriendo frente a un coche blanco. Pero al mirar mejor sintió como la sangre se le congeló. El hombre de la fotografía era él. Días después se investigó un accidente. Una pareja perdió la vida, los cuerpos quedaron irreconocibles. Nunca encontraron al conductor responsable, pero desde entonces comenzaron los reportes. ¿Qué había sucedido? El camionero con el cual había hablado entendió que su deceso no era normal. Ahí entendió que el auto ya no está buscando al culpable, está buscando reemplazos. Y algunas noches, quienes conducen por esa carretera aseguran ver un coche blanco avanzar lentamente, ahora con dos figuras en los asientos delanteros. Y una tercera persona mirando desde atrás, con una sonrisa. En los mapas viejos aparece como una ruta que conduce a un antiguo pueblo minero abandonado, un lugar que desapareció lentamente cuando las minas cerraron y la gente se fue. Pero los habitantes de la zona dicen algo distinto. Dicen que el pueblo jamás quedó vacío. Los más viejos recomiendan nunca tomar ese camino después del atardecer. Y si la niebla aparece, jamás seguir adelante. La carretera eterna. Al escuchar historias sentimos que solo son mitos, entonces nos gana la ingenuidad. Una pareja escucharon la historia,
habían salido un fin de semana buscando lugares abandonados para tomar fotografías y subirlas a redes sociales, leyendas locales, pueblos fantasmas, historias de desaparecidos, para ellos todo era una excusa para una aventura. Al principio el camino parecía normal. Pero después de varios kilómetros, el asfalto comenzó a romperse. Los árboles crecían demasiado cerca de la carretera, inclinándose hacia el camino como brazos oscuros. Sus ramas se entrelazaban arriba, cubriendo el cielo poco a poco, el aire se volvió extraño, entonces apareció un puente viejo de madera atravesando un cañón enorme, las tablas crujían bajo las llantas y abajo solo había oscuridad, una oscuridad tan profunda que la luz parecía desaparecer dentro. Del otro lado, la carretera continuaba recta hasta perderse entre una niebla espesa. A lo lejos del camino escucharon voces, sintieron un escalofrío. Al acércate escucharon personas susurrando debajo del puente, siguieron avanzando, el mismo letrero oxidado caído a un lado del camino, el mismo árbol partido, la misma roca y más adelante, el mismo puente. Los dos guardaron silencio. Un silencio lleno de miedo. Se dijeron entre ellos, esto parece broma, pensaron en regresar, pero al regresar, el puente había desaparecido, solo quedaba el borde de un inmenso barranco. No había camino, no había salida. Debajo, una negrura imposible parecía moverse lentamente, como si algo respirara. Las horas comenzaron a pasar. Pero algo estaba mal. El sol nunca bajaba, seguía inmóvil, el tiempo parecía haberse detenido, las agujas del reloj dejaron de avanzar, los teléfonos no tenían señal y el combustible nunca bajaba. Después de lo que parecieron horas, o quizá días, vieron un coche detenido a un lado de la carretera. Algo llamó su atención, pues aquel coche era exactamente igual al suyo, mismo color, misma placa, misma abolladura en la puerta, mismo llavero colgando del espejo, dentro había una botella de agua vacía, una mochila, la chamarra y una cámara. Tomó la cámara temblando, la encendió, las últimas fotos aparecieron en la pantalla, eran ellos. Dentro del coche, dormidos, llorando, gritando, y una última imagen. Los dos estaban mirando directamente a la cámara, pero algo estaba mal. Sus ojos eran completamente negros. Y detrás de ellos, sentado en el asiento trasero, había alguien sonriendo. Entonces, algo chocó contra el parabrisas, los dos voltearon. Y dejaron de respirar. Afuera estaban ellos mismos, sus rostros, sus cuerpos. Pero pálidos, inmóviles, con ojos vacíos, sonriendo y golpeando lentamente el cristal. Entonces la radio encendió sola. Entre estática comenzó a escuchar una grabación de voz. No bajen del coche, no miren atrás. Finalmente una voz que no era la de ellos, se escuchó. Ya no pueden salir, ustedes llegaron aquí hace mucho tiempo. Por primera vez notaron algo. No estaban solos, había figuras de pie entre los árboles, decenas, tal vez cientos, mirándolos, esperando. En el tiempo actual, unos pescadores encontraron el coche abandonado junto a un lago cercano. Las puertas estaban cerradas por dentro, las ventanas empañadas, y sobre el vidrio alguien había escrito, la carretera nunca acaba, nosotros seguimos manejando. Algunos bajan la voz al hablar de ella, como si temieran que algo pudiera escucharlos. Existe una curva cerrada que los conductores evitan nombrar de noche. Algunos simplemente la llaman La curva del payaso. La leyenda nació de un accidente ocurrido a finales de los años 80. Un camión de circo perdió el control durante una tormenta y atravesó la barrera de contención. Cayó el barranco envuelto entre metal retorcido y fuego. Cuando llegaron los rescatistas encontraron cuerpos de animales y restos del espectáculo, pero nunca encontraron a Risitas, el payaso principal. Lo extraño fue que varios socorristas juraron escuchar risas débiles viniendo desde el bosque, risas apagadas infantiles, mezcladas con llanto. Desde entonces, quienes atraviesan esa curva después de la medianoche aseguran ver una figura caminando junto al borde del camino. Dicen que es la figura de un payaso. Lleva un traje viejo, rojo y amarillo, cubierto de lodo. Su ropa parece húmeda como si acabara de salir de la tierra. Camina descalzo lentamente, pero lo peor no es eso. Lo peor es su rostro, su maquillaje. Parece corrido como si hubiera llorado. Su sonrisa es demasiado grande y móvil. Dicen que si alguien se detiene, él se acerca muy despacio. Nunca corre, nunca parpadea. Y con una voz rasposa como si tuviera un nudo en la garganta pregunta:
¿Me llevas al circo? La historia tomó fuerza. Carlos escuchó la historia cientos de veces y siempre se burló de ella, hasta la noche que tuvo que atravesar aquella carretera para ir a una fiesta. La niebla cubrió el camino y entonces lo vio de pie, junto a la curva, inmóvil, sonriendo. Carlos aceleró, entonces escuchó un golpe en el techo, luego otro, como si alguien quisiera arrancar el techo del auto, y sobre el ruido del metal escuchaba una risa. Volteaba por el espejo retrovisor, pero solo alcanzó a ver un rostro blanco y sus ojos eran completamente negros. Llegó a un pequeño pueblo, los golpes se detuvieron. Temblando bajó el coche, en el techo encontró decenas de huellas de manos rojas y amarillas, pero eso no fue lo peor. Entre todas ellas había una marca hecha desde adentro del coche, como si algo hubiera estado sentado detrás de él todo el camino. Y desde aquella noche, por la impresión, jamás volvió a hablar. Solo sonríe cuando alguien menciona la curva del payaso. El terror como forma de entretenimiento pero llega a ser real. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.